y les voy a compartir mi pantalla para presentarles los últimos detalles que hemos trabajado de esta presentación que hemos estado comentando, que hemos estado trabajando a lo largo de este segundo momento que hemos estado trabajando ¿Todos ven la pantalla completa? Sí. Pues hemos estado hablando un poco sobre la relación de turismo y desarrollo. Quedamos, digamos, en analizando estos factores importantes de la relación entre turismo y globalización, en torno también a los conceptos y factores culturales, tecnológicos, económicos, en fin, todos estos elementos particulares en torno al desarrollo del turismo. A la vez también hemos revisado algunos elementos sobre los impactos que tiene el turismo a nivel general, impactos relacionados con el tema ambiental, socioeconómico y también el económico, donde hemos visto algunos elementos relacionados con temas de preservación, educación ambiental, desechos, aumento de emisiones, consumo de recursos naturales, uso del suelo, a la vez también de impactos sobre la creación de empleos, el mejoramiento de la calidad de vida, la pérdida de tradiciones, costumbres, aumento de uso de precios, de suelos, IVA, impuestos y aumento de mano de obra. Así como también esos impactos que generan en términos económicos relacionados con el ingreso de divisas, participación en la economía local, actividad socioeconómica temporal y toda lo que queda la ganancia del destino. Estos impactos también se traducen en un modelo de desarrollo socioeconómico o un modelo donde el desarrollo no cumple con esas expectativas. Entonces hay que ver cuáles son los balances que pesan sobre uno y sobre otro. Y esos son los impactos que nosotros podemos conocer y revisar. Por favor, silencien los micrófonos, les agradezco. Ya que este video lo voy a montar en YouTube para que los compañeros y ustedes que lo quieran volver a ver, lo puedan revisar. A la vez también el sistema turístico como tal trae consigo todos unos elementos que han evolucionado a lo largo del tiempo a raíz de sus impactos, como por ejemplo los segmentos del mercado, la capacidad de la atracción, las características de la oferta y las características también del turista. Sabemos que hay turistas que vienen por una permanencia, que hay un gasto diario de ese turista, que hay unas diferentes actividades y hay también unos niveles de satisfacción. Así también hay unos atractivos turísticos de cantidad y calidad de la oferta, una planta turística, una estructura empresarial, una cultura del lugar del destino y una capacidad de carga y niveles de desarrollo. Estos se ven reflejados en lo que ya hablamos, tanto en lo económico, lo físico y lo socioeconómico y cultural, y van allá en unos impactos correlativos en los recursos humanos, financieros y de administración, que son en el campo donde ustedes se vienen desenvolviendo, las políticas estratégicas, la generación de información y controles de ingeniería. Todos estos elementos permiten entender también el turismo como un sistema. A la vez hay unas funciones del Estado dentro del turismo. El Estado tiene un rol crecientemente activo en el desarrollo del turismo, y no solo porque tiene una tarea de definir la política del turismo, sino porque también está a cargo del manejo de las tareas tan relevantes como la promoción de los productos del mercado en el extranjero, la mejora de la cantidad y la calidad de la oferta, la coordinación y el financiamiento, en donde también juegan un papel importante estos tres elementos que ustedes logran observar en estos, que son la infraestructura, las telecomunicaciones y los transportes, entre otros. Son elementos básicos para poder definir una oferta turística de calidad, una oferta turística proporcional a la capacidad que tienen los territorios para ofrecer. Entonces es importante tener en cuenta, y aquí aparece una estructura muy interesante, que es una pirámide de esas características de la planificación del sector turístico. Como ustedes pueden ver, esa pirámide, digamos, tiene un elemento central importante que nos articula, y estas flechas son formas de coordinación.
Hay unos niveles micro, unos niveles meso y unos niveles macro de ese proceso de planificación. Y hay una intervención del sector privado muy fuerte en este proceso en el cual el Estado genera todo el proceso de desarrollo de las políticas públicas en el entorno turístico. En un primer elemento, ese nivel micro genera actividades de coordinación, de evaluación y de prospectiva. Y en el nivel meso también unos niveles de coordinación, evaluación y prospectiva. Esa es una característica fundamental de los procesos de planificación en la mayoría de sectores, tanto sociales, económicos, culturales y del resto de sectores de la sociedad. Estos procesos de coordinación se ven reflejados en unas unidades o en unos procesos que se vienen sumando unos a otros para llegar al nivel máximo. El nivel básico es el nivel operativo del turismo. Ustedes saben que es un nivel, como dicen por ahí, donde se hacen todos, se apagan todos los incendios. Es decir, donde hay toda la operación, en donde se genera la mayor capacidad de toda la dinámica del turismo y donde hay unas unidades de ejecución de proyectos y actores público-privados. ¿Como cuáles? Menciónenme ustedes un ejemplo de ese nivel operativo de turismo. Creo que ustedes están muy empapados de este, trabajan o han trabajado o quieren trabajar en este nivel operativo básico. Repíteme la pregunta, le disculpa. En este nivel el transporte. Por ejemplo, el transporte. O sea, es decir, en este nivel operativo del turismo hay unas unidades de ejecución de proyectos y actores público-privados. Estamos hablando de las características de la planificación del turismo. Hay una pirámide en donde hay una base. Y la base fundamental es el nivel operativo del turismo. Mencionen algunas. Ya, ¿quién fue el compañero que mencionó? Daniel Álvarez, profe. Daniel, muy bien, Daniel. El transporte. Las agencias de Profe, viaje. los guías también hacen parte del nivel operativo. Claro, las agencias de viaje, los guías, ¿qué más? ¿Qué otro nivel operativo se les ocurre? Hay varios en este nivel. Algunos han trabajado, trabajan o quieren entrar dentro de esta órbita o de este espacio en donde hay bastante actividades y quizás en uno de los ciclos que ustedes desarrollan, que es un ciclo mucho más operativo hacia el tema del turismo, es donde enfocan estos procesos. En fin, hay mucho que cortar y mucho que contar y que decir aquí y lo vamos a ver a lo largo del taller sobre escenarios. Profe, los hoteles y restaurantes también entrarían ahí. Sí, claro, que son unos niveles directos donde se presta el servicio. Los prestadores de servicios. Exactamente, y además de operador de servicio, hay diferentes actividades. Por ejemplo, solamente la persona que está en la recepción del hotel, con el solo brindarle una sonrisa o una atención adecuada al turista, eso enseguida tiene un impacto operativo dentro de la actividad. Y así sucesivamente hasta incluso el que genera el transporte, la persona que está, el conductor que lleva a la persona del hotel al aeropuerto o del hotel a un destino específico de la ciudad o donde vaya a ir. Son indicadores que generan ese control para poder revisar y que se coordinan, que se evalúe y cuál es la perspectiva. Para eso se encarga la planificación. Pero este nivel operativo, que es el básico, que es donde hay, digamos, la renta y donde hay mayor capacidad, tiene que articularse al nivel programático de la planificación en el turismo y de la implementación de políticas de turismo. Por ejemplo, en donde las instituciones públicas y privadas diseñan programas, como por ejemplo los programas de certificación, digamos, de operación turística, es decir, las agencias de viajes, los hoteles, todo lo que desarrolle a nivel nacional en términos de operación del turismo tiene que estar certificado. Díganme si no es cierto. Y si no está certificado,
no hace parte del sector del turismo. Así es. ¿Es mentira lo que estoy diciendo? O si no es pirata, si no es un hotel pirata, es una agencia pirata, todo, hasta el transporte, hasta la persona que lava la sábana en un hotel, Profe, en caso de los guías empíricos pues los de las guías, localidades, guías empíricos, o eso sea, es, que no tienen, eso es que no una de tienen, eso es uno de los pendientes que tengo en mi certificarme como guía turístico. Nunca lo he podido hacer porque no he tenido el tiempo y la única entidad que lo hace es el SENA y no tengo los tiempos suficientes para hacerlo. Ya por lo menos hay unos compañeros que se han logrado y sí han sacado el tiempo y le ha costado bastante tener su guía profesional, porque hay que hacer el curso que ofrece el SENA. Si no lo hace, que es la única entidad certificada, no se puede certificar. Entonces, ese, digamos, es uno de los pendientes que yo tengo, pero sí se necesita certificación de turismo para los guías. Si no la tienen, no pueden operar. Yo por lo menos soy empírico y lo hacía como vigía del patrimonio, pero era otra condición, o sea, era más una política pública del sector de cultura que ofrecía la formación de vigías del patrimonio a nivel de Barranquilla. Hicimos algunos programas y impulsamos algunos proyectos y participamos en varios proyectos, como por ejemplo el desarrollo de rutas turísticas, e inclusive participamos en la documentación y formulación del Plan Especial de Salvaguarda del Carnaval de Barranquilla. Entonces ahí, pues, nosotros hicimos un papel, jugamos un papel, pero para operar desde el punto de vista financiero y legal se necesita tener su credencial como guía certificado por el SENA. Y eso le dan un carnet y todo, y un registro, que ese registro es como si fuera una cédula. En el caso de guías. El resto, pues, el que hace guías y no tiene certificado está haciendo una actividad medio pirata, para que sepa. Sí se puede hacer a nivel educativo, a nivel formativo, por ejemplo, yo como docente lo puedo hacer y en varias veces, digamos, me he ofrecido y he desarrollado mis actividades, algunas actividades relacionadas con, por ejemplo, rutas por el Estado, por el centro, y pues ofrezco, digamos, los conocimientos que tengo básicos sobre temas de patrimonio, historia urbana y todo, digamos, lo que nosotros impulsamos desde la opinión del patrimonio. Pero si ya yo quiero ofrecer desde el punto de vista como negocio, como producto, como emprendimiento, pues yo necesito estar certificado o tengo que tener en mi equipo de trabajo un guía certificado y ese guía certificado es el que tiene que desarrollar el acompañamiento con los turistas, no yo. Yo le puedo enseñar a ese guía, le puedo dar la carreta y el guión y bueno, eso va en cada quien, cómo desarrolla la actividad, cómo se enfoque, si es bilingüe, si es trilingüe, desarrolla otras actividades muy interesantes que proporcionan esta actividad. En fin, todo esto se planifica. Perdón, profe, pero debe tener un buen plan de acción, o sea, que esté bien planeado y documentado, obviamente, para Claro. ¿cierto? Sí, es que incluso los guías que ofrecen, o sea, los guías en las ciudades como Cartagena, Bogotá, Medellín, que conozco, que se mueven incluso, hay guías que ofrecen un servicio desde esas ciudades para un paquete en Cartagena. Imagínense, o sea, hay guías que se preparan el guión de lo que hay en Cartagena, de todas las casas, o quién sabe los carretazos que se inventarán, pero se preparan porque el plan incluye Bogotá, o Medellín, o el eje cafetero, y incluye Cartagena. Y el guía va a Cartagena y le hace todo el cuento y toda la historia al grupo de turistas o al grupo que lleva, digamos, o que tiene a cargo, digámoslo así. Y así hay unas empresas que se especializan en que, porque hay paquetes que ya están establecidos donde incluye la guianza especializada. Y eso, si no está certificado, lo pueden sancionar a la empresa que ofrece el paquete. Siguiente pregunta. ¿Otra pregunta, inquietud o otro aporte? Listo, profe, continúe. Bueno, sigamos. A este nivel operativo,
perdón, de este nivel operativo a este nivel programático, hay varias condiciones y esas condiciones están no solamente en la certificación, sino también en algunas, digamos, medidas. Por ejemplo, en el caso ahora del COVID-19, cuando ahora den la oportunidad o aprueben las medidas para el tema del control a propósito del coronavirus, pues tienen que tener todas las medidas de bioseguridad para las habitaciones, para las zonas comunes, para el tema de la comida. Eso es un tema bastante complejo en términos de la operación turística y va a crear una serie de condiciones bastante complejas en nuestro contexto turístico y sobre todo en el contexto mismo de la operación, porque no todas las empresas, no todos los hoteles cuentan con las condiciones para poder adaptarse a la situación COVID y post-COVID. Y eso va a generar unos inconvenientes bastante complejos. Ya en el último nivel es el nivel estratégico, donde hay una proyección nacional del turismo y en donde las políticas del turismo están reguladas por el Estado y el gobierno. Y aquí el Estado se convierte en un ejecutor directo de estos niveles estratégicos. Profe, ahí entran las normas técnicas sectoriales. También hay unas específicas como por ejemplo las ISO para los hoteles, las ISO para el transporte, las ISO para el manejo, por ejemplo, de algunos elementos técnicos ya puntuales del turismo o de los servicios adicionales como el menaje, por ejemplo. O sea, hay varias cosas que van desde lo más práctico hasta el nivel más importante, que es el estratégico. Y aquí esta pirámide, como ustedes pueden ver, va y viene. Esta coordinación va y viene. O sea, todo va en una sintonía general en donde el Estado, el gobierno y esos planes estratégicos y políticas juegan un papel importante. ¿Como cuáles? Por ejemplo, los documentos COMPES. Estos documentos COMPES son unos documentos del Consejo Nacional de Planeación Económica y Social. Esa es la sigla de los documentos COMPES. Y hay unos documentos específicos en donde se manejan diferentes rótulos específicos para el sector del turismo. Por ejemplo, hay un COMPES de playa, hay un COMPES, digamos, de turismo náutico, hay un COMPES ahora de turismo de naturaleza. Es decir, hay diferentes que ustedes pueden consultar, COMPES, busquen en internet COMPES de turismo en Colombia y les van a aparecer algunas alternativas de manejo de este tipo de promoción. A la vez también lo que ahora se conoce como las marcas país. Ahora, por ejemplo, se está impulsando mucho la marca Colombia, CO. Anteriormente habían otras apuestas, pero ahora se está diversificando y creando una marca CO. Y hay algunos sectores que están empezando a posicionarse como el sector gastronómico, que antes de la pandemia estaba tratando de buscar como un enlace para algunas políticas y alguna diversificación de sus prácticas, pero se vino a pique todo el sector con este tema del COVID. Entonces hay unos elementos e inclusive ustedes en uno de los grupos va a manejar este tema de marketing turístico y aquí es donde el papel del Estado y el sector público juegan un papel articulador para poder dinamizar toda la dinámica que se desarrolla en el sector. ¿Alguna pregunta con la pirámide de las características de la planificación? Bueno, sigamos. Aquí el ejemplo, Colombia está lista para usted, por ejemplo, la marca Colombia, ProColombia, que es, digamos, la agencia de promoción de las inversiones públicas en el país y en donde también promociona la importancia de la inversión extranjera en estos papeles, en estos elementos importantes. Aquí, por ejemplo, un determinante de la inversión extranjera directa en los países anfitriones, por ejemplo, hay unas políticas, marcos de políticas alrededor de esa inversión extranjera, hay unos determinantes económicos y hay una promoción de los negocios. Estos elementos me parecen importantes tenerlo en cuenta porque esto puede garantizar unos marcos de estabilidad política, un proceso interesante del desarrollo de la macroeconomía y pues una seguridad que puede brindar también el desarrollo general de lo que se puede dar en un mercado turístico
económico en donde se pueden dar estas diferentes facilidades para la creación de apuestas como la que viene implementando el país en los últimos años en torno a la marca Colombia o a la promoción de Colombia. Voy a proyectarles este pequeño video. ¿Me escuchan? Sí, señor. Hemos experimentado una transformación positiva y es hora de que el mundo la vea. Vivimos una transformación positiva social, política y económica que hoy despierta el interés de viajeros y empresarios del mundo. Estamos creciendo y queremos que usted sea parte de este gran momento, especialmente si busca el mejor destino para invertir. Durante muchos años hemos trabajado para ser el escenario perfecto de oportunidades para negocios e inversionistas. Hoy somos uno de los países con la tasa de crecimiento más alta en la región y con las mejores condiciones para los empresarios del mundo que buscan expandir sus negocios. Los colombianos somos muy talentosos. Tenemos una larga historia industrial y nuestra fuerza laboral es considerada una de las más calificadas de América Latina. Somos uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo. Nuestra amplia oferta de materias primas naturales brinda las mejores oportunidades para diversas industrias. También somos uno de los países con mayor potencial para la producción agrícola. Contamos con más de 20 millones de hectáreas disponibles para actividades agrícolas. Si hablamos de opciones atractivas, somos de las más interesantes de todas. La tasa de crecimiento anual del turismo extranjero en Colombia se encuentra muy por encima del promedio mundial. El Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, se ha posicionado como uno de los aeropuertos más importantes del mundo, siendo un centro importante para el transporte de carga y viajeros en América Latina. Gracias a los acuerdos comerciales vigentes, tenemos acceso a más de 60 países y 1.500 millones de consumidores en el mundo, por lo que somos una plataforma de exportación para la región. También somos uno de los destinos más atractivos de América Latina para el negocio minorista e inmobiliario. Contamos con la tercera industria de la construcción más grande de América Latina. Las inversiones socialmente responsables también están creciendo. El sector comercial busca promover el desarrollo económico y social en zonas remotas mediante la creación de empleos y la organización de comunidades rurales. Se ofrecen grandes beneficios a las empresas que ubican sus negocios en estas áreas. Y para las empresas que contribuyen en reducir su impacto ambiental mediante la adopción de prácticas sostenibles como las energías renovables, como la eólica, solar y la biomasa, Colombia ofrece tarifas impositivas preferenciales. Esto es solo una pequeña parte de lo que tenemos para ofrecer. Si usted está pensando en hacer que su negocio se convierta en un gran negocio, este es el momento perfecto. Colombia es el lugar ideal para que transforme sus ideas en oportunidades increíbles. Es hora de invertir en personas creativas que buscan innovación todos los días, en oportunidades de negocios en el mundo digital y en el emprendimiento. Su destino es Colombia. Colombia, el tiempo, el lugar y las oportunidades están sincronizados para que usted pueda invertir. Preguntas, inquietudes. A ver, ¿qué les pareció ese pequeño clip sobre la marca Colombia? Y Leo, en una promoción de lo que es el turismo de negocios, concretamente de Colombia, pues están promocionando la inversión de capital extranjero en Colombia. Sí. Muy bien, interesante. ¿Qué más?
¿Qué más? ¿Qué otros elementos logran encontrar en esa estrategia, en esa nueva estrategia que se viene implementando a nivel nacional? Es una forma de vender a Colombia con todo lo que ella es rica, o sea, lo que nosotros tenemos. ¿Qué más? ¿Qué les llamó la atención de esos minutos en que promocionan el país? Que por cierto, muy optimista, muy interesante, y sí hay algunas cosas que hay que revisar, pero quiero escuchar sus comentarios. Bueno, miren, este es como un preámbulo a ese taller sobre escenario que vamos a trabajar. Así como ustedes tienen asignada esa lectura, yo he preparado en varias secciones, digamos, no he tratado de condensarla para no, digamos, aburrirlos, sino más bien darles mayores elementos sobre el papel que tiene el turismo y el desarrollo en la dinámica general. Y aparte de la presentación y la diapositiva y el manejo del tema que cualquier persona tiene en el desarrollo de estas actividades, de este tipo de talleres sobre escenario, es sobre todo también la capacidad en que ustedes puedan sustentar algunos elementos que van a recoger ustedes en ese ejercicio del taller sobre escenarios. Recuerden que estamos abordando unos temas actualizados o actuales en los cuales hay una coyuntura fundamental para el desarrollo del turismo. Cada uno de esos temas están evolucionando y están insertándose en la dinámica del turismo en la actualidad. Uno de los objetivos del taller sobre escenarios es que ustedes tengan la capacidad de poder hacer una lectura comprensiva. Es una lectura comprensiva, que ustedes no lean para la nota, no lean para el profesor, no lean para que, ay, qué clase tan aburrida. Lean para que ustedes conozcan este campo que ustedes mismos escogieron y estas lecturas son unas lecturas de orientación para que ustedes logren preparar y sustentar ante sus compañeros cómo está la situación de ese área o ese campo del turismo que ustedes van a abordar. Entonces, el taller sobre escenarios, en esta clase, en esta asignatura de antropología y sociología del turismo, busca romper el hielo que está, digamos, prácticamente somatizado en los escenarios universitarios de las famosas exposiciones, de que los profesores asignan exposiciones y ustedes como caballo cochero solamente leen el pedacito que les toca y repiten como loros lo que les tocó de exposición, y no hay una capacidad crítica ni una capacidad asertiva y comprensiva de lo que ustedes encuentran en ese material. Y eso se ve reflejado un poco en los resultados, por ejemplo, de las pruebas Saber Pro, en donde los niveles de comprensión de lectura son muy bajos. Y no solamente en la carrera de ustedes, sino a nivel del promedio de la universidad frente al resto del país. Entonces hay que atender un poco esta condición y metodológicamente he propuesto este ejercicio para salirnos de esa rutina y que ustedes en grupo logren sintonizarse y preparar más que todo una sustentación. O sea, es decir, ¿qué es una sustentación? Ustedes van a preparar el tema apoyados de esta lectura y de las lecturas asignadas y de otras lecturas para poder organizar todo lo que vamos a trabajar alrededor del taller sobre escenarios. Entonces, ese va a ser, digamos, una de las razones por las cuales este taller va a comprender casi todo lo que sigue de la carrera.
perdón, de la asignatura hasta finalizar el semestre, por allá comienzos de septiembre que terminan la parte académica de este semestre. Y la idea es que sea un complemento también, no solamente la presentación que desarrollan ustedes, ya sea una presentación en PowerPoint o la que yo les recomiendo que sea mejor una presentación en PowerPoint, donde no solamente utilicen las referencias citadas en los textos desde el punto de vista teórico y conceptual, sino también algunos casos de estudio que mencionan algunas lecturas, o también remitir un comparativo de los casos de estudios de esas lecturas con una realidad mucho más cercana a la nuestra, ya sea Colombia, ya sea en la región Caribe, o ya sea, digamos, en el entorno de Barranquilla y el departamento del Atlántico. La idea es que se utilice en este ejercicio, por eso le llamo el taller sobre escenarios, herramientas didácticas, como por ejemplo, que en medio de la presentación ustedes puedan proyectar, por ejemplo, un pequeño clip, o un fragmento de un documental, o un fragmento de una película, o un fragmento de una promoción que se dé en otro lugar, o que mencionen en la lectura. En fin, hay diferentes posibilidades que ustedes van a desarrollar en ese entorno. La idea es que ahora en esta segunda parte del curso nos vamos a dividir en los grupos de trabajo de ese taller para que ustedes puedan empezar a abrir los links, a darle clic a los links y empiecen a mirar las lecturas, empiecen a mirar, a descargar por lo menos, a revisar el tipo de material. En algunos casos, la mayoría son artículos de revistas académicas, de profesores, de investigadores en temas del turismo, algunos son capítulos del libro y en otros son algunas lecturas, digamos, recomendadas que mencionan los elementos centrales en torno a cada una de esas problemáticas del turismo o realidades turísticas emergentes que vamos a revisar en este taller. Entonces, el objetivo ahora va a ser dividirlos en secciones de grupos pequeños en las que ustedes escogieron para trabajar y en cada uno de los grupos voy a ir puntualizando algunos detalles, algunos elementos y algunas preguntas que ustedes puedan, digamos, concretar. Principalmente, sobre todo los primeros o el primer grupo que ya, digamos, es más cerca a la actividad. Y el resto de grupos, pues podemos estar manejando pues, algunos asuntos de asesoría antes o previo a la presentación que ustedes hagan. Pero la idea es que nos quitemos de la cabeza que esto va a ser una exposición. Esto va a ser un ejercicio académico en donde todos vamos a estar dispuestos y disponibles a escuchar a los compañeros, a ser receptivos y a manejar, digamos, con seriedad este ejercicio. ¿Por qué? Los compañeros tienen la libertad, porque los encargados en ese día del taller sobre escenarios son los encargados de la clase, son los que tienen incluso la autoridad para asignar una nota, porque esa va a ser, digamos, una de las variables. Voy a tener no solamente la nota para los expositores, sino la nota que tengan todos en conjunto sobre la didáctica que van a utilizar cada uno de los integrantes que van a desarrollar el seminario. ¿Preguntas, inquietudes? ¿Preguntas, inquietudes? Ninguna, profe. Bueno, lo que sí les agradezco que mientras organizo las sesiones de trabajo, vayan abriendo los archivos que les mandé en el correo del taller sobre escenarios. Es decir, las lecturas que les corresponden a sus grupos. Mientras yo selecciono, aquí voy seleccionando, porque me toca hacerlo manual para poder que todos queden en sus grupos. ¿Hay alguno de ustedes que no tiene grupo? Bueno, todos tienen, ¿cierto? Voy a crear secciones y grupo número 1.
El grupo número 1 está compuesto. Mientras aquí ambiento, mientras organizo, ambiento la clase. Ya que están callados, Diana Ucros, Lucía López está. ¿Llegó Lucía López? No, parece que no. Grupo 2. Lisa Cantillo. Michela Díaz. Yarley Fernández. Anderson Marriaga llegó. ¿Anderson Marriaga llegó? No. Y le doy pausa a la grabación.